Como ya les dije la semana pasada, si ustedes quieren ponerse al día, pueden ir allá a YouTube y ahí están todos los sermones que tenemos acá desde el 6 de febrero, o nos pueden buscar en YouTube como Comunidad Cristiana de Tampa y ahí van a poder ver todos los sermones de esta serie. La semana pasada, mientras estudiábamos el listado de nombres y tareas, es el capítulo 3 de Nehemías que estaba allí, nosotros aprendimos que todo cristiano debe aprender a ser una persona responsable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas entendemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y cuando decimos todo, es todo. Si usted es cocinero, si usted es albañil, si usted es maestro, si usted es enfermera, todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. También aprendimos que debemos aprender a tener prioridades en la vida. No puede ser todo una prioridad porque si no, no hacemos nada. Hay que aprender a poner cosas. Hay momentos en que la familia es importante, hay momentos en que el estudio es importante, hay momentos en que el trabajo es importante, pero en todo lo que nosotros hacemos, tenemos que aprender a buscar la gloria de Dios y su justicia. Esa debe ser la meta suprema de cada uno de nosotros los cristianos, que todo el trabajo que nosotros hagamos, ya sabemos que todo es para Dios, nuestro trabajo nunca es en vano. Puede ser que nadie se dé cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, pero nuestro Dios, Él va a saber recompensarnos a su tiempo y lo va a hacer sin importar que nadie se dé cuenta. Para continuar, voy a pedirles que abran su Biblia en Nehemías capítulo 4. Y esta semana vamos a hacer algo distinto. No voy a leer todo el capítulo, solo voy a leer ahorita los primeros versos que van a aparecer ahí en su pantalla. Y dice así la palabra de Dios. Cuando Sanbalat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. Y luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y le dijo: estos pobres judíos, ¿qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día o que van a recoger las cenizas de las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaba Tobías el amonita, quien decía: la muralla que están reconstruyendo con solo el peso de una zorra se vendrá abajo. Entonces Nehemías oró diciendo: Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos, que sean el botín de quien se los lleve cautivos. No pases por alto su maldad ni perdones su pecado, pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura, casi hemos terminado la obra, porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. Cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod se enteraron de que estábamos reconstruyendo las murallas de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Gracias, Padre, porque al abrir tu palabra lo hacemos confiados en que es tu Espíritu Santo el que nos habla, es tu Espíritu Santo nuestro Maestro. Te pedimos que al abrir tu palabra nosotros la entendamos, la guardemos en nuestro corazón y salgamos de aquí a vivir por tu palabra. Y yo te ruego, Padre, por mí, para que al abrir mi boca pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Si llevamos entonces la historia como viene caminando, los muros de Jerusalén están avanzando y ellos están construyendo. Pero junto con el avance de los muros de Jerusalén también están viniendo problemas. Ya apareció nuestro conocido Sanbalat, que era el gobernador de Samaria, y él se pone furioso e inicia una campaña de desinformación, de desestabilización, trata de desmoralizar al pueblo de Israel. Se reúne entonces Sanbalat con el ejército y los nobles de Samaria y los ridiculiza, haciéndolos creer que ellos no sirven absolutamente para nada, y prepara al pueblo de Samaria, que está alrededor de Jerusalén, los prepara para una posible ofensiva militar con el objeto de tratar de detener por completo la obra de reconstrucción que estaban llevando los judíos en Jerusalén. La frase final del verso 3, pronunciada por Tobías, pone la moña a esta gran burla que estaban haciéndole a ellos. Dice: el muro que están edificando es muy débil, basta que se suba una zorra para que se caiga.
La frase es un insulto porque la muralla que estaban construyendo no era cualquier pared de bloques de 8 pulgadas de ancho. La muralla era una muralla que, según los arqueólogos, tenía 8 pies de espesor, 2,5 metros de ancho. Ustedes podían poner un carro encima de las murallas y el carro podía haber caminado encima de esa muralla sin ningún problema. Y la muralla debía ser de ese grueso, de 8 pies de ancho, porque debía estar preparada para poder resistir el embate de los enemigos. En otras palabras, estaban poniendo en ridículo al pueblo de Israel. Y al poner al pueblo de Israel en ridículo, también estaban poniendo en la mente de ellos en ridículo a Dios. No solo era la obra de Dios, no solo era la obra de Nehemías, sino que al Dios mismo de Israel, el que los estaba guiando, al que ellos querían poner en ridículo. Ante las burlas de sus enemigos, la respuesta de Nehemías es hacer uso de la herramienta que nosotros nos hemos oído ya en todos los sermones que hemos estado platicando. Nehemías oró. Cuando él recibió la visita de sus hermanos, estando todavía ya en Susa, y cuando él oró y lloró, cuando él lloró por lo que estaba pasando, lo primero que él hace es orar. Se pone delante de Dios y hace ayuno al enterarse de que el pueblo de sus antepasados estaba en desgracia. Por un periodo de varios meses, Nehemías continuó orando y planificando para cuando llegara el momento de presentarse delante del rey Artajerjes. Y cuando Artajerjes le pregunta que por qué estaba triste, por qué su rostro estaba demacrado, él lo que hizo fue orar. Y cuando el mismo rey Artajerjes le pregunta nuevamente qué es lo que necesita para poder reconstruir los muros de Jerusalén, en vez de empezar a hablar, lo primero que hace, dice la palabra de Dios, es orar, orar, orar y orar. Lo primero que hace siempre es orar. Y ahora que Sanbalat está enfrente de él y empieza a burlarse de ellos y los intimida con el ejército de Samaria a su espalda y las burlas de todos los que están con él, su primera reacción es orar. Parece trillado, es como aquella frase, va de darle y darle al mismo tema, pero la oración es clave. Es centro en la vida de los cristianos, es centro en la vida de los hijos de Dios. En nuestra mente debe estar la misma oración de Moisés cuando estaban en el desierto ya para intentar entrar a la tierra prometida. ¿Y qué iban a hacer ellos? Moisés dice, si tú no vas con nosotros, entonces nosotros no vamos a ningún lado. Debemos aprender a buscar a Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y en este contexto, lo que estamos hablando en esta historia, lo que nos está enseñando la historia, es que sabemos que los problemas van a venir a nuestra vida. No es una opción. No es que tal vez tendremos problemas cuando estamos haciendo nuestros negocios, estamos siguiendo nuestros sueños. Es que los problemas van a venir a nuestra vida. Y cada vez que emprendamos cualquier proyecto, y esto incluye cualquier cosa que nosotros hagamos, pero por cierto, cuando iniciamos nosotros un proyecto para la gloria de Dios, lo primero que va a suceder es que van a venir problemas. El ejemplo de Nehemías en medio de la adversidad es enseñarnos que la primera persona que debe oír nuestros miedos, la primera persona que debe oír nuestras dudas, la primera persona que debe oír nuestra angustia, quien debe oír nuestras aflicciones es nuestro Dios. Él es el que debe oír cada vez que nosotros estamos en problemas. Debemos estar prontos a hablar con nuestro Dios. Ahora, si ustedes pusieron atención a la oración de Nehemías, no es cualquier tipo de oración. En la Biblia hay varias oraciones de estas y el libro de los Salmos está lleno de este tipo de oraciones y se llaman oraciones imprecatorias, una palabra difícil. Las oraciones imprecatorias son oraciones que expresan el vivo deseo, suena duro, ¿verdad? El vivo deseo que alguien sufra un daño. Eso es lo que Nehemías grita en su oración. Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos, que sean el botín de quien se los lleve cautivos. No pases por alto su maldad ni perdones su pecado, pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Ya hemos reconstruido la mitad de la muralla, así que, Señor, hemos construido solamente porque el pueblo tiene ánimos para restaurarla.
Muchos pasajes en la Biblia son descriptivos, no prescriptivos. En otras palabras, nos dicen qué es lo que está pasando, nos dicen qué es lo que está sucediendo, pero no nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. No es una orden que tenemos que orar de esa manera. Al contrario, la palabra sí dice algo. Dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes lo persiguen. Entonces, cuando oímos una oración así tan dura de Nehemías, pidiéndole que por favor haga pedazos a sus enemigos, no tenemos tampoco que apresurarnos nosotros a juzgar a Nehemías, porque hay mucho que nosotros podemos aprender en esta oración de Nehemías. Primero es que nuestra oración debe ser honesta. Debemos aprender a orar con Dios de forma honesta. Es muy fácil para nosotros falsificar la comunicación entre las demás personas. En el pasado incluso era un valor muy apreciado ocultar nuestras emociones. Los ingleses, por ejemplo, tenían ese de no demostrar si estaban enojados o si estaban tristes. Era siempre todos circunspectos y su forma de comunicarse era muy seria. Tampoco estoy promoviendo de que nosotros demos rienda suelta a nuestras pasiones, porque eso también nos puede llevar a cometer pecado. Las emociones no deben gobernarnos, pero tampoco debemos ocultar nuestros sentimientos. Lamentablemente hemos vestido nuestra comunicación con Dios con un vocabulario ceremonial poco natural. No nos atrevemos a presentarnos delante de Dios tal y como nosotros somos, transparentes delante de Dios. Nehemías no tiene ese problema. Él abre su corazón delante de Dios y no tiene ningún empacho en decirle a Dios lo que hay adentro, lo que él siente y lo que él piensa. Hace unos días yo estaba hablando con una hermana a través del teléfono de esta comunidad y me contaba algunos de sus problemas y me contó que estaba enojada. Literalmente me dijo, discuto con Dios. Él ya sabe cómo me pongo y le reclamo. Discuto y ustedes ya saben, me continuó diciendo, es como cuando una hija se enoja con su padre. No estoy seguro, pero yo aprendí más de esa conversación que mi propia hermana. No estoy llamando al irrespeto, pero sí a la comunicación honesta con el prójimo y por supuesto a una comunicación honesta con Dios, que atrevamos a hablarle a Dios tal y como nosotros somos, sin ocultar lo que nosotros tenemos adentro de nuestro corazón. Como ya hemos mencionado, para Nehemías este encuentro con Sanbalat y sus aliados no era solo un ataque contra la obra de reconstrucción o contra el pueblo de Israel, sino en última instancia era un ataque directo contra Dios. Por eso cuando hablaba con Dios no solo lo hacía con honestidad, también lo hacía con pasión. Su enojo era claro. Esa clase de pasión, el enojo ante la injusticia, no solo no es pecado, sino se espera. Agustín de Hipona dijo esto, quien se irrita con causa no es culpable, porque si la ira, el enojo no existiese, ni aprovecharía la doctrina, ni los tribunales estarían constituidos, ni los crímenes se castigarían. Así que quien no se irrita cuando hay causa para ello, peca. La paciencia imprudente fomenta los vicios, aumenta la negligencia e invita a obrar el mal, no solo a los malos, sino también a los buenos. Ven lo que está diciendo. Cuando hay injusticia, nos tenemos que enojar. Si hay injusticia y no nos enojamos, eso es más pecado que quedarse con la cara, con la boca cerrada. Jesucristo mismo nos dio el ejemplo. Al ver cómo habían convertido el templo de Dios en una casa de ladrones, haciendo negocio con los sacrificios a Dios, Él toma en dos oportunidades, porque no es una. Cuando está iniciando su ministerio y cuando está terminando su ministerio, Él toma el látigo, voltea las mesas de los cambistas y de aquellos que vendían los animales para el sacrificio y les grita, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Claro está que la ira no puede dominarnos tampoco de tal manera que nos conduzca al pecado. Pablo fue claro y dice, enójense. Es válido. Hay veces que vale la pena enojarse. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Nehemías termina su oración con un reconocimiento claro de que el trabajo de la muralla iba bien porque el pueblo estaba animado.
Pero Sanbalat no se iba a quedar de brazos cruzados, y cuando ve que el trabajo seguía avanzando, se dispone a atacar al pueblo de Israel, y nuevamente ante esta amenaza, Nehemías hace algo. ¿Qué creen que hace? Ora. Oremos, les dice, oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. ¿Oyen esto? Cuando Nehemías lo iban a atacar, entonces ¿qué hacen? Oran, pero también pusieron guardias de día y de noche. Hay un dicho común en toda Latinoamérica, porque existe en toda Latinoamérica, que dice más o menos así, que nosotros estamos a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Hay que dejar algo en las manos de Dios? Sí, pero eso no significa por fuerza pasividad. Dejar las cosas en Dios no significa quedarse con las manos caídas. Algunas veces la pasividad, el quedarse con las manos caídas, es precisamente no confiar en Dios. Si confía en que Dios lo va a ayudar a pasar a usted un examen, por ejemplo, y esté estudiando, ¿qué es lo que debe hacer usted? Estudiar. No quedarse sin estudiar. Si usted confía, si usted cree que Dios lo va a ayudar a conseguir trabajo, ¿qué se supone que debe hacer? Salir a buscar trabajo. Si usted cree que nuestro Dios lo va a ayudar en el sueño que puso en su corazón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Salir en busca de ese sueño. Es decir, quedarse quietos a veces solo significa que no estamos confiando en Dios. Pero cuando confiamos que Dios va a obrar, entonces nos levantamos y empezamos a caminar en pos de aquello que nosotros creemos que Dios puso en nuestro corazón. Como ellos confiaban en que Dios estaba con ellos, entonces pusieron guardias para cuidarlos de día y de noche. Pero aún con la oración, aún con la confianza en Dios, el desánimo invadió el corazón de los israelitas. Varias veces hemos dicho que la Biblia no es un cuento de hadas, una historia que dice y vivieron felices y comieron perdices. Esta historia que está en la Biblia es real, y como su vida y la mía, aún en medio de la oración, a veces el desánimo llega a nuestras puertas. Y vaya que había razón para los israelitas en esta oportunidad para sentir desánimo. El pasaje sigue contando en estos versos, dice así: luego la gente de Judá nos dijo, los que limpian los escombros ya están cansados. Hay tanto que limpiar que no podemos seguir reconstruyendo. Además, supimos que nuestros enemigos están pensando en entrar a la ciudad y tomarnos por sorpresa y matarnos para que no podamos concluir la obra. Y cuando llegaban a Jerusalén, los judíos que vivían en las ciudades de nuestros enemigos nos repetían lo mismo muchas veces: no importa de dónde ustedes vengan, ellos los van a atacar. El trabajo era abrumador, el cansancio era real, y las acciones bélicas de Sanbalat y sus asociados era también real. Hasta el corazón más bravo de ellos tenía razón para dudar. De la misma manera, a nosotros nos puede atacar el desánimo. Todos tenemos problemas. Nadie puede decirle que sus problemas son pequeños, porque cada quien vive de acuerdo a las circunstancias particulares. Permítanme hacer una pregunta solo para ilustrar esto. ¿Quién sufre más? ¿Quién perdió $10 o quien perdió $1,000? La respuesta no es sencilla, porque las circunstancias de cada uno son distintas. Si usted solo tiene deudas y lo único que le queda dentro de la bolsa de su pantalón son $10, y ese día cuando va llegando al lugar para comprarse el almuerzo no tiene esos $10, le apuesto que usted sufre un montón por haber perdido esos $10, y puede ser mucho más que perder $1,000, porque puede ser que el que perdió $1,000 no le importen ni siquiera esos $1,000 que tenga allí. Por eso es que debemos aprender a ser compasivos con quien sufre, sin tratar de comparar el tamaño del sufrimiento. Tampoco podemos ofrecer nosotros, porque eso sería irreal, y decirles que si oran los problemas que los van a afectar van a desaparecer, porque tampoco es cierto. La oración no es una herramienta para desaparecer los problemas, pero sí es un arma que Dios nos ha dado para salir adelante en medio de nuestros problemas. El Señor David dijo lo siguiente: tú deja tus pesares en las manos del Señor y el Señor te mantendrá firme. El Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Salmos 55:22.
Pablo también dijo, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hay un canto hermoso, yo no canto, pero dice más o menos así: cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas, pero puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. El pasaje continúa así: armé entonces al pueblo con espadas, lanzas, arcos, y los repartí por las familias en las partes bajas de la ciudad y detrás de las murallas y en los espacios abiertos. Luego me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del templo y con el pueblo en general, y les dije: no tengan miedo de esa gente. Recuerden que el Señor es grande y temible. Luchemos por defender a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. Nehemías toma algunas precauciones claras para hacer frente a la amenaza. Arma al pueblo con lanzas y arcos, los organiza por toda la ciudad y se pone a trabajar. Este patrón nuevamente es lo que Pablo aconseja cuando nosotros tenemos angustia delante de Dios. Él dice: por lo demás, hermanos, piensen en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es digno de alabanza. Si hay alguna virtud, si hay algo de admirar, piensen en ello. Lo que aprendieron y recibieron de mí, lo que vieron y oyeron, póngalo por obra y el Dios de paz estará con ustedes. Es esto de estoy claro, si estoy en medio de una preocupación, en un dolor, descanso delante de mi Dios y me dedico a hacer lo que entiendo que es correcto y lo que entiendo que es bueno. En medio de la incertidumbre, no se paralicen. Este es el camino. Traigan su angustia, traigan su dolor delante de Dios a través de la oración y anímense a seguir adelante haciendo lo que saben que deben hacer. Nehemías no estaba actuando a lo loco. Él armó al pueblo, él puso patrullas, hizo todo lo que tenía que hacer, pero principalmente le recordó quién estaba detrás de todo lo que ellos estaban haciendo: Dios. ¿Qué más podemos decir? Dijo Pablo, que si Dios está a nuestro favor, nadie puede estar en contra de nosotros. Vemos de nuevo la urgencia de estar claros de que Dios está detrás de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es importante que nosotros estemos claros que cuando estoy trabajando en el trabajo, en el lugar donde yo trabajo, Dios me respalda. Si es así, en medio de cualquiera que sea nuestra tribulación o lo grande y abrumador que pueda convertirse el trabajo, la tarea que nosotros tenemos, podemos descansar en que Dios es quien va a estar al frente, a los lados, atrás y por todos lados. Eso no implica que no haya un precio que pagar. El esfuerzo nunca se descuenta. El sacrificio que realizaron ellos fue evidente. El pasaje dice que desde la salida del sol hasta que aparecían las estrellas, ellos trabajaban en la obra. Y mientras la mitad de nosotros se mantenía con la lanza en la mano, el resto del pueblo, le dije, quédense todos dentro de Jerusalén, cada uno con sus criados. Durante la noche vigilen la ciudad y durante el día trabajen en la obra. Mis hermanos y mis criados y los centinelas que me seguían, trabajamos sin descanso y ninguno de nosotros se quitaba la ropa, a no sea solo para bañarse. Bañarse siempre es bueno. La Biblia está plagada de esta idea. Ciertamente de nada sirve que los trabajadores se esfuercen en construir la casa si el Señor no edifica la casa. Es cierto que de nada sirve que los guardias vigilen la ciudad si Dios no es quien la protege, pero no debemos poner las cosas al revés, no debemos confundirnos. Dios sí espera que los trabajadores construyan la casa. Dios sí espera que los guardias vigilen la ciudad. Solo quiere que algo quede claro,
que si el trabajo de ellos tiene éxito, es solo por la gracia de Dios que nos acompaña. Dios sí espera que usted trabaje, Dios sí espera que usted se esfuerce, Dios sí espera que usted ponga manos, cabeza y todo a la obra cuando usted esté empeñado en construir algún sueño, pero debe estar claro de que el éxito de eso no depende de su esfuerzo, sino depende de Dios que está con usted. La próxima semana, si ustedes quieren avanzar, les voy a invitar a que lean el capítulo 5 de Nehemías. Pero mientras tanto, y para finalizar en esta mañana, los quiero invitar a orar a nuestro Dios. Puede ser que usted hoy esté cansado, puede ser que esté desanimado, puede ser que esté abrumado por todo lo que tiene que hacer. Y hoy el Señor nos ha apuntado a una dirección clara. Oremos al Señor. Busquemos en Él sabiduría para tomar las decisiones correctas. Busquemos en Él fuerza para salir adelante. Pero quiero añadir algo. Algunos de nosotros podemos estar desanimados, abatidos, no de un proyecto, sino de nuestra propia vida. El camino sigue siendo el mismo. Debemos acercarnos delante de nuestro Señor Jesucristo y decirle con libertad, sin tanto ceremonialismo, lo que sentimos dentro de nuestro corazón, y que invitemos a Jesús a que Él sea el que tome el control de nuestra vida. Eso es, al fin de cuentas, lo que la gente le llama aceptar a Jesucristo. Es rendirle nuestra vida a Él y pedirle que Él sea el quien tome el control de todo. Oremos. Padre Santo, mientras terminamos esta reflexión en esta mañana, si hay alguna persona acá que nunca te ha entregado el control de su vida, que hoy sea la oportunidad para hacerlo. Si usted quiere hacer esta oración, repítala conmigo. Padre Santo, hay veces que no sé ni qué quiero hacer con mi propia vida, pero tú tienes un plan para ella y quiero rendir mi vida a ti. Que seas tú el que mande, que seas tú el que lleve el control de la vida. Padre, entiendes mis aflicciones, mis dolores, mis angustias, mejor que nadie. Ayúdame, Padre, a salir adelante. Sé mi Señor, sé mi pastor, sé mi Padre. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.